Ahora vamos a aprender a no cometer error alfa. Cómo no cometo error alfa o representación y cómo no cometo error beta o el tema de la significación. Entonces yo digo que mi muestreo es representativo porque he cometido el menor error alfa posible. O sea, mi población se ve reflejada en la muestra. Y yo digo que mi muestreo es significativo cuando he cometido poco error beta. O sea, el tamaño de mi muestra es lo suficientemente grande como para no incurrir en un error probabilístico. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo una población con diferentes características, yo tengo que hacer dos cosas. Elegir un buen método para que sea representativo el muestreo y elegir un tamaño correcto para que sea significativo. Uno no tiene que ver con el otro. Si yo me equivoco en el tipo de muestreo, así tome miles de muestras, todo está mal. Si yo hago bien el tipo de muestreo, pero elijo poca muestra, tampoco voy a encontrar significancia. ¿Entendieron? Ya. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo hacer un buen muestreo representativo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que los muestreos que no siguen la probabilidad, los que no utilizan la teoría de probabilidades que ya les expliqué, esos muestreos siempre son con error alfa. O sea, siempre son no representativos, ¿ya? Porque no han seguido el método probabilístico. Pero hay que saberlos. ¿Cuándo hay que saber estos muestreos, profe? Cuando hacemos estudios cualitativos. Un estudio cualitativo, por ejemplo, son los estudios de calidad en medicina o las opiniones. Si yo quiero saber tu opinión o la calidad que percibes mi servicio, como es algo subjetivo, esos son estudios cualitativos y eso requiere simplemente un muestreo no probabilístico. Punto. ¿Cuál es el de conveniencia? Es cuando el investigador, correcto, el investigador elige a los sujetos según su conveniencia. ¿Ya? El investigador decide lo que llamamos nosotros a dedo. ¿Quiénes van a ser los sujetos de investigación? Por ejemplo, yo quiero ver la percepción de calidad de QX. ¿Quiénes van a ser mis sujetos? Fulanito, menganito, sutanito, gente que yo conozco. A dedo. Punto. ¿Ya? Casos consecutivos. Casos consecutivos significa que van a ir llegando a mi muestra y los voy a ir tomando en orden de llegada. Entonces yo abro mi consultorio o abro la academia y digo, los primeros 20 alumnos que vengan va a ser mi muestra. Eso es casos consecutivos. ¿Ven? Nada representativo. Por cuotas. Por cuotas significa que yo digo, bueno, voy a llenar 20 alumnos del anual, luego 20 alumnos del intensivo y luego 20 alumnos del superintensivo. Entonces, este por cuotas viene a ser mi muestreo, pero que tengo que llenar 3 cuotas. ¿Me entiendes? O sea, es por llegada o como quieras, pero me tienes que cumplir esas 3 cuotas. Y finalmente, bola de nieve es, le digo a un alumno, oye, ¿puedes pasarle la voz a tu amigo para entrar a mi muestra? Ya, profe. ¿Pueden pasarle la voz cada uno a 2 amigos? Sí, profe. Y así se va haciendo una bola de nieve. Una bola de nieve. Entonces, a su profe, ¿y cuándo utilizo cada muestreo? Fácil. Los muestreos por conveniencia se hacen cuando no tienes gente que quiera apoyarte. Nadie quiere hacer mi encuesta. Ya, pero yo le pido un favor a un amigo. Esa es la razón. Los casos consecutivos, eso es cuando tú tienes que agarrar la mayor cantidad de muestra. Entonces, en orden de llegada, al toque nomás, rápido, quiero tener mi muestra, rápido, ya, de una vez. Por cuotas, cuando yo tengo que llenar ciertos criterios, ahí se cuotea. Y bola de nieve, cuando los sujetos se conocen entre ellos para querer participar del estudio. Por ejemplo, es un estudio de drogadictos. ¿Dónde yo voy a encontrar drogadictos? No conozco, pero no, ya por ahí un par de pastrulos hay en mi promoción del colegio, pero más no conozco. Entonces, si yo quiero 20 pastrulos, no me voy pues al centro de la ciudad, ¿no? Oh, pastrulo, ¿quieres entrar a mi estudio? No, pues no. Entonces, mejor llamo a mi pata del cole, pastrulo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí, acá, bro. Ya, hermano, un favor, tengo un estudio de drogas. ¿No quieres entrar? Tráeme un amigo.
Ah, ya, claro, y llama a otro pastrulo, y otro a otro, y otro, y al final me he llenado una muestra confiable, al menos porque es gente que me están recomendando, de un nicho un poquito turbio que son los drogadictos. ¿Ven? Ahí utilizas una bola de nieve. Que dicho sea de paso fue pregunta de examen, ¿ya? Pero recuerden, todo esto no es representativo. Tiene mucho error alfa. ¿Por qué? Porque no es probabilístico. Muy bien. ¿Y cómo sería el probabilístico, profe? Ah, eso es otra cosa. El probabilístico está usando teoría de probabilidad. Teoría de probabilidad. Entonces, estos son para estudios cuantitativos, los que hacemos en medicina, los que contamos, medimos, todo lo que hemos visto. Son estudios objetivos de cosas que se pueden medir. Entonces, acá tenemos el aleatorio simple, que solamente aplica el azar, nada más, que puede ser con o sin reposición, les voy a explicar después. El sistemático, que es cuando recolectamos todo el marco muestral, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, nos agarramos de peinar todo el marco muestral. El estratificado es cuando yo divido el marco muestral por estratos, y cada estrato tiene una característica diferente. ¿Ah? Entonces, si te das cuenta, el estratificado es el análogo del cuoteado, pero para no probabilístico, son análogos, ¿ya? El conglomerado es cuando yo tengo una muestra muy grande, por ejemplo, tengo todo el Perú, y tengo que hacer conglomerados por regiones o por departamentos para hacer un muestreo a nivel nacional. Entonces, cuando la muestra es muy grande o muy heterogénea como un país, puedo hacer conglomerados. Y multietápico es cuando combino. Cuando combino dos o más métodos probabilísticos se llama multietápico, o sea, va por etapas. ¿Está bien? ¿Entendieron? Ya. Entonces, por ejemplo, en el estratificado, yo primero estratifico y luego, ¿no es cierto?, puedo sistematizar, por ejemplo. ¿Ya? Bacán. Entonces, esto que vemos acá, en una posterior diapositiva lo voy a hacer más detallado. Pero en resumen, estos son todas las herramientas para tener una buena técnica de muestreo probabilística. Y también les expliqué 4 herramientas de una muestra no probabilística, que no es representativa. Profe, ¿y ahora cómo no cometo el error significativo o el error beta? Eso es porque tú tienes una muestra grande, un tamaño adecuado. Pero yo te pregunto, ¿grande hasta qué nivel? Tienes que tener una muestra lo suficientemente grande como para no cometer error beta, pero lo suficientemente chica como para que no te cueste más de lo que debería costarte. Porque el objetivo de la muestra es ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces, la ecuación tiene que darte el valor exacto, ni más ni menos. Puede ser más si es que no te cuesta, perfecto, pero menos no, porque pierde potencia. Entonces, la potencia se define como el 1 menos beta, la capacidad de no cometer error beta. Y eso depende del tamaño de la muestra. Cuanto más muestra, más potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el tamaño de la muestra? Es fácil, profe. El tamaño de la muestra es directamente proporcional al error Z o al error alfa que hemos aceptado de la curva de Gauss. Es directamente proporcional a la variabilidad o varianza de la variable en cuestión, siempre y cuando la variable sea cuantitativa. Y es inversamente proporcional al error que estoy dispuesto a aceptar. Entonces, si yo estoy dispuesto a aceptar más error aleatorio, tendré que tener menos muestra. Si estoy dispuesto a aceptar menos error aleatorio, tendré que tener más muestra. ¿Correcto? Este error aleatorio, eso depende de cada investigador. Algunos dicen que no debería superar el 20%. Bueno, luego, pero eso depende de cada uno. En cambio, el error alfa, el Z, es cuando yo digo en la curva de Gauss, cuanto más seguro quiero estar de que en la distribución normal esta muestra sea lo correcto, entonces mi alfa va a llegar al punto de corte de 95%. Entonces, cuando yo quiero un más Z, tengo que tener más muestra. Si quiero mayor confiabilidad en la curva de Gauss, tengo que aumentar mi muestra. Y finalmente, si la varianza de mi población es más amplia, o sea, es más dispersa, es más ancha,
requiero más muestra, porque no es homogénea mi población. Entonces, básicamente estos dos parámetros son los que controlan el tamaño de la muestra. Sin embargo, como todos ustedes saben, que el Z ya por convención es del 95%, entonces ese es prácticamente una constante, así que lo saco, y básicamente el único que controla el tamaño de la muestra, que es variable, es la varianza de la población de donde viene, cuando es una cuantitativa. La única diferencia radica acá, como pueden ver, si estoy en una variable cualitativa o categórica, entonces acá no se puede calcular varianza, se calcula la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de no ocurrencia. Probabilidad P y probabilidad de 1 menos P. ¿Cómo es esto, profe? No manjo. Mira, si tú estás estudiando acá arriba la glucosa en número, entonces tú vas a calcular la varianza de la glucosa de tu población. Es un número, la varianza. Pero ¿qué pasa si tu variable que estás estudiando es vivo muerto? Paciente vivo, paciente muerto. Esa es tu variable. Entonces acá tú no vas a calcular un número. Entonces tienes que poner la probabilidad de vivo por la probabilidad de muerto. O la probabilidad de sano contra la probabilidad de enfermo. Y de esa forma calculas el tamaño de tu muestra. Total, el Z es igual, 95%, y el error también es igual. ¿Listo? Entonces el tamaño de una muestra sale en función de esas fórmulas, ¿ya? Para la potencia. Muy bien. Entonces ahora vámonos a lo que nos interesa, que es el detalle de los tipos de muestra, la lógica que se utiliza para cada caso. Entonces, los muestreos por conveniencia, ya te expliqué, es cuando el propio investigador elige a los sujetos que van a entrar en el muestreo. Y esto es cuando es escaso la disponibilidad de muestra. Los casos consecutivos es cuando quiero conseguir de forma rápida la muestra y simplemente van entrando en orden de llegada. Y los por cuotas es cuando tengo que tener de cierta característica 1, característica 2, característica 3, un número de sujetos, pero no utilizo el azar para determinarlos. O sea, los elijo como me dé la gana, pero por cuotas. Y la bola de nieve es cuando estoy buscando una población escondida, como les dije, de los drogadictos, por ejemplo, una población difícil de acceder, pero que por recomendación, pueden llamarse uno al otro. ¿Ya? Bien. En cambio, los probabilísticos tenemos el aleatorio simple, que sería así. Yo tengo todos estos sujetos, ¿ya? Supongamos que cada X es un sujeto, ¿no es cierto? Entonces el aleatorio simple lo que dice es, vamos a escoger al azar, por ejemplo, 3 sujetos. Puede ser este o este. O de repente puede ser este o este. Al azar. ¿Ya? Se llama con o sin restitución. Se llama sin restitución cuando una vez que elijo un sujeto ya no lo regreso al marco muestral. Y se llama con restitución cuando lo elijo y luego lo vuelvo a poner. Eso depende del diseño del investigador. ¿Ya? Es el aleatorio simple. Pero hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué pasa, profe, si es que lo que yo quiero es agarrar a toda un marco muestral que está ordenadito por notas, por ejemplo? Y por el azar yo le meto aleatorio y me escoge los 3 últimos. Me fregué, me sesgué. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso, profe? Fácil. Evitamos eso haciendo un muestreo sistemático. O sea, arranco con el primero, le sumo 2, y ahí como he hecho de 2 en 2, me encargué de agarrar todo el marco muestral. Puede ser de 3 en 3, de 4 en 4, no me interesa. Eso va a depender del tamaño que quiera. Pero la cosa es que se repita todo el marco muestral en orden, para que me asegure de agarrar a todos, todo el marco muestral. Todo el marco muestral tiene que estar generado. ¿Listo? Bien. Luego tenemos el estratificado, ¿ya? El estratificado.
En el estratificado, acá, lo que tú tienes que hacer es encontrar algún criterio que diga que tenemos que estratificar, ¿correcto? Entonces supongamos que los colores representan vamos a hacer otro color. Ya está. Entonces supongamos que esa es mi muestra con diversos colores y yo hago un muestreo aleatorio y por al azar me sale puro rojo. No, ya la fregué porque me he sesgado en los rojos. Hago un sistemático, hago un sistemático de 2 en 2. Acá, y al final tampoco he podido ser representativo. Entonces, cuando tengo un factor confusor, en este caso el color, entonces lo correcto sería, primero los agrupo por estratos. Los 4 rojos, luego agarro a los 3 azules, agarro a los 3 verdes, he armado los estratos por colores, agarro a los 3 negros y de cada uno tomo la muestra. Tomo una muestra del rojo, un azul, un verde y un negro. Ya está. De esa forma, el estratificado se hace cuando tenemos un factor confusor que genera un estrato que tengo que considerar. ¿Ya? Eso es lo correcto. Y finalmente, el conglomerado es cuando yo tengo una población tan grande, como les dije, tengo el Perú, es gigante, ¿no? Tengo mucha gente, o es una población muy heterogénea, es una población muy dispersa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que agruparlos en conglomerado 1, conglomerado 2, conglomerado 3, conglomerado 4, por criterios que previamente ya los hemos definido, y de esos conglomerados lo que se hace es, se elige al azar. Entonces vamos a entrar en el estudio solamente el conglomerado 4 y el conglomerado 2. Esos son los conglomerados que van a entrar al estudio. El resto no. ¿Ya? Entonces esos conglomerados que estás viendo acá, el conglomerado 4 y el conglomerado 2, son los que van a entrar al estudio, pero previamente se habían hecho una selección aleatoria de los 4 conglomerados. ¿Ya? Entonces, el conglomerado sirve para agrupar data y luego tener un análisis más simple, pero representativo cuando es muy grande una población. ¿Ya? Puede haber otro conglomerado. De repente existe el conglomerado costa, el conglomerado sierra y el conglomerado selva. También es otra opción. Entonces, puedo agarrar conglomerados costa, sierra y selva, y dentro de ellos hay otros conglomerados, dependiendo del estrato, etcétera, y se hace un montón de conglomerados y se muestra. Es otra opción. Y el multitópico, como les dije, es cuando se combinan 2 o más métodos probabilísticos. Entonces, de esa forma es como tenemos la representación gráfica de cada muestreo. Muy bien, ahora sí, vamos a resumir. Entonces, cuando ustedes quieran muestrear, recuerden que lo primero es determinar su población, con los criterios de inclusión, que son los generales, y los de exclusión, que son los específicos. Y definamos qué parámetro queremos medir, si es un parámetro cuantitativo o es un parámetro cualitativo. ¿Listo? Luego, este es el paso 1. El paso 2, escogemos un marco muestral, que era el Excel, donde íbamos a tener el acceso a la muestra para poder tomar la muestra. Entonces, esto que están viendo acá son los 2 primeros pasos que corresponden a la fase de la definición de la población y el marco muestral. Una vez que está listo eso, estamos preparados para la muestra. Entonces tenemos que seleccionar el tipo de muestra. Si va a ser un muestreo no probabilístico, ¿se acuerdan? Conveniencia, cuotas, bola de nieve, ¿no es cierto? Consecutivos. O si va a ser un muestreo probabilístico, aleatorio, sistemático, estratificado, conglomerado, multietápico. Tenemos que escoger el tipo, ¿correcto? El tipo de muestreo y obviamente el método. ¿Ya? Entonces cuando yo digo el tipo, me estoy refiriendo a no probabilístico o probabilístico.
Y el método, me estoy refiriendo pues a cada uno de los métodos que hay dentro de ellos. Entonces, esta es la fase de eliminar o reducir el error alfa. Elegir correctamente el tipo y el método. ¿Ya? Luego, la siguiente fase es definir el tamaño de la muestra, el beta. El tamaño de la muestra va a ser, nuevamente, si era una variable cuantitativa, ¿recuerdan? Cuantitativa, ¿cómo tenía que ser? El n es igual al z al cuadrado por la varianza entre el error al cuadrado. Muy bien. Si es cualitativo, el n es igual al z al cuadrado por el p por 1 menos p, ya no me alcanza, entre error al cuadrado. O sea, dependiendo del tipo de parámetro y la variable, yo voy a escoger un tamaño de la muestra. Un tamaño. ¿Ya está? Entonces, ¿para qué servía esta segunda fase? Para disminuir ¿qué error? El error beta. O sea, ganar potencia. Y recuerden siempre, tiene que ser un tamaño perfecto. Ni muy grande para no gastar tiempo y dinero, ni muy pequeño para que no sea potente. ¿Ya? Así que el tamaño sí importa en la muestra. Sí importa. ¿Ya? Y finalmente, hago mi muestreo. Como ven acá, mi muestreo queda siendo significativo porque he conseguido potencia. Acá arriba debería ser, para completar esta idea, el muestreo es representativo, ¿no? Cuando pasemos este paso del alfa es representativo, eso se me pasó, por favor, lo aumentan, y abajo es significativo porque pasamos el beta. Entonces estamos listos, el siguiente paso es selecciono mi muestra, tomo la información y valido la muestra. Validar la muestra significa tomar un piloto. Siempre hay que hacer un piloto antes de irte a la población. Porque si tú haces un muestreo de frente a la población sin haber hecho un piloto y cometiste un solo error, te fregaste. La idea es primero un pilotito pequeño, validas todo tu instrumento y te vas a la muestra final de la población. ¿Listo?